Ya, muchachos. ¿Cómo decíamos entonces? Recuerden que nosotros iniciamos con la glucosa, en el caso del segundo combustible, ya que estamos viendo el segundo sustrato energético. Recuerden que el primero eran los fosfatos. La glucosa, recuerden que nosotros comentamos todo el proceso que tenía que ver con el transporte de la membrana, ¿cierto? Que tenía que ingresar a la célula, donde estaban ustedes sus transportadores de insulina, etcétera, etcétera, hasta que llegaba al piruvato. Y de este piruvato nosotros seguimos la secuencia, ¿cierto? Que si ese metabolismo era anaeróbico, o sea que no utilizaba oxígeno, iba a haber producción de ácido láctico. Recuerden que esta es la única ruta que va a producir ácido láctico, solo el metabolismo anaeróbico de la glucosa. Pero recuerden que aquí nosotros dijimos que dependiendo de la intensidad del esfuerzo, este piruvato, si la intensidad del esfuerzo era alta, el piruvato iba a continuar esta ruta, tal cual acabamos de ver esa secuencia. En cambio, si la intensidad del ejercicio es media, moderada, este piruvato va a tener otro proceso de transformación, otro tipo de reacciones químicas, porque aquí en este caso va a haber interacción con el oxígeno, que va a hacer que esta estructura del piruvato cambie, modifique, ¿cierto? Reordene su enlace, si usted así lo quiere llamar para que logre una interpretación, lo reformula, ¿ya? Y aquí va a venir la interacción con otros dos elementos más. Uno es una nueva sustancia, una nueva molécula que nosotros vamos a ver, que se llama NAD. NAD, N-A-D. Ya. NAD. NAD. Esta molécula es una coenzima. Es una lógica bastante similar a las enzimas. ¿Ya? Las enzimas, recuerden que se encargan de catabolizar, de iniciar reacciones químicas. De esa forma nosotros lo vimos, ¿cierto? Estas coenzimas, las que nosotros vamos a ver, se van a encargar de cumplir un rol transportador de sustancias. ¿Ya? En este caso, el NAD se encarga de recolectar, de capturar, de atrapar moléculas o iones de hidrógeno y sus correspondientes electrones. Captura este hidrógeno, ¿cierto? O estos hidrógenos, veámoslo como hidrógeno acá en esta parte de la realidad, como hidrógeno, ¿cierto? Captura el hidrógeno y captura electrones, captura estas moléculas ahí, ¿ya? Las captura, las atrapas y las saca, las extrae. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Por lo tanto, lo único que hace esta coenzima es ingresar cuando está ocurriendo estos cambios químicos, tomar hidrógeno, tomar electrones y llevárselos. Por lo tanto, esta molécula, después que sale de esa reacción química, va a salir en forma de NADH. Viene vacía, interviene en las reacciones y se va llena con hidrógeno y se va llena con electrones. Esa es la lógica. ¿Me siguen, muchachos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Dígame, señor. Me perdí un poco en el NO2. ¿Cómo es? El NAD sale de ahí, ¿o no? No. El NAD son coenzimas, son moléculas chiquititas que andan dando vuelta por aquí. Cuando este piruvato, producto de que la intensidad del esfuerzo no es alta, sino que es moderada, hace un cambio químico diferente porque tiene una interacción en este caso con el oxígeno y con esta molécula que anda dando vuelta aquí. Se chocan, coinciden las tres, con producto de la necesidad del esfuerzo, y esa reacción química hace que esta molécula extraiga los hidrógenos y los electrones que anda trayendo. Y lo modifica. Si yo a una estructura química le saco una molécula, le saco un electrón, le saco cualquier tipo de enlace, va a cambiar su estructura química. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Así es. Si yo digo H2O, ¿cierto? Una molécula de hidrógeno y dos moléculas de oxígeno, ¿qué genero? Agua. ¿Cierto? O sea, dos, perdón, de hidrógeno y una de oxígeno. Agua. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo le saco una molécula de hidrógeno? ¿Seguirá siendo agua? No. Cambia esa estructura. Por lo tanto, aquí, ¿qué ocurre? Eso. Ocurre un cambio en este piruvato. Por lo tanto,
esta extracción de hidrógeno, esta extracción de electrones va a hacer que esto se modifique, se adapte y se va a acoplar. ¿Ya? Es como decir que yo tengo esta estructura, la rompo y aquí esta parte queda reactiva, queda esperando capturar alguna otra otro elemento. Y eso permite que se le acople una nueva estructura química, otra coenzima, que de hecho se llama coenzima A. La CoA. Por lo tanto, aquí lo que está ocurriendo, miren, para que entiendan la lógica, lo que está ocurriendo es una reacción entre 4 elementos diferentes. Para que hagamos una analogía sencilla. Se mezcla el piruvato, ¿cierto? Interacciona con una molécula de oxígeno. Esto hace que esta molécula que anda dando vuelta, que es un transportador, capture y se robe los hidrógenos, se robe los electrones. Por lo tanto, esto se transforma y se acopla a esta molécula que viene acá abajo que se llama coenzima A. Es una interacción entre 4 elementos: piruvato, oxígeno, coenzima A y un NAD. Esos 4 elementos son los que están interaccionando acá. ¿Por qué? Miren, el NAD cumple la función de extraer los hidrógenos y extraer los electrones, y la coenzima A se acopla para permitir que esta molécula que estaba acá arriba dé paso a una nueva sustancia que se llama acetil coenzima A. ¿Por qué? Porque la coenzima A es un transportador. Esta molécula que se produjo acá está en el citoplasma celular, pero la que se produce a continuación tiene que llegar al interior de la mitocondria. Y la mitocondria tiene 2 membranas que cumplen o tienen una característica similar a la membrana celular, no dejan pasar todas las sustancias. Por lo tanto, esta coenzima A, el rol que hace es permitir que esta molécula pueda atravesar hasta la primera membrana. Después esa coenzima A lo que hace es salir e ir a buscar o enlazarse con otra molécula, otra reacción química y volver a ingresar. Por eso yo les digo que estas coenzimas cumplen un rol específico. La coenzima NAD, el rol que cumple es extraer hidrógeno, extraer electrones y llevárselo. Después se lo va a llevar a otro proceso que vamos a ver un poquito más adelante. Lo único que hace aquí es tomar, capturar, echarlo al bolso y se lo lleva. La coenzima A lo que hace es acoplarse a esta estructura para permitir llevarla al interior de otra membrana y dejarla ahí. ¿Me siguen, chicos? Sí. ¿Se entienden? ¿Dudas? ¿Preguntas? O sea, la función de las coenzimas no solamente como atrapar sustancias que están como Transportar. transportando. Sí, transportar sustancias. En este caso, el NAD, claro, transporta los hidrógenos y electrones y la coenzima A transporta ese ácido acético y lo lleva al interior de la célula, el acetil. Porque después te lo toma, lo ingresa, suelta y va a buscar más. Es lo mismo que hace, por ejemplo, la insulina con la glucosa. La insulina toma, la lleva al exterior, sale, toma, lleva al interior. ¿Sí? Ya. ¿Preguntas, muchachos? Ya, anoten no, entonces su cuaderno lo que tengan que anotar. El último apunte. Para seguir avanzando. Vamos a ver un poquitito más adelante que esta coenzima, el NAD, tiene un hermano, por así llamarlo, que se llama FAD. Y el FAD hace exactamente lo mismo que hace el NAD. Lo que hace es llegar, meterse, incorporarse en algunas reacciones químicas, extraer hidrógeno, extraer electrones, y eso le permite después quedar en su forma reducida de FADH. Es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es como decir que este es el hermano mayor y este es el hermano menor. Porque el NAD puede transportar más hidrógeno y más electrones que el FAD. ¿Ya? Lo único que cambia en realidad es la base de la composición de lo que están hechos. El NAD es un dinucleótido de adenina, nicotinamida, y un FAD es un dinucleótido de adenina, flavina. Lo único que cambia es la base.
Es como cuando nosotros decimos el ATP con el ADP, con la AMP, cambia una estructura molecular que hace que cambie el nombre, pero cumple la misma lógica. Pero recuérdenlo como NAD y como FAD. Nada más. ¿Ya? ¿Qué hacen los NAD y los FAD? ¿Y qué transportan? ¿Cómo que oxígeno? Hidrógeno y electrones. Hidrógeno y los electrones. Exactamente. Los NAD y los FAD son transportadores de hidrógeno y de electrones. Anótenlo así para que no lo olvides jamás. El FAD todavía aquí nosotros no lo vemos en reacciones químicas, lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero la misma clase de hoy. ¿Cómo no tengo borrador? Profesor, me perdí un poco con de dónde apareció la acetilcolina. Igual es parte de las reacciones que están ocurriendo ahí. Claro, ¿de dónde ha aparecido ese acetilcoenzima A? De la reacción química. Claro, ¿cuántos se llaman Claro? Claro. De la versión del NAD y del alcohol, de la comunicación. Otra vez, fuerte, ¿de dónde sale? Dígalo. Si se equivoca no importa. De la reacción. ¿De la reacción? ¿Ya? ¿De cuál reacción? ¿Entre qué con qué? De los tres productos, de los dos productos. ¿Ya? Del NAD, ¿Ya? y De la reacción entre de la el NAD, la coenzima A, el piruvato y el oxígeno. La interacción que ocurrió entre estos cuatro elementos, piruvato, NAD, oxígeno y coenzima A, da como resultado esa molécula que está aquí, que es acetilcoenzima A. Por eso tiene la flechita hacia abajo, mire, señor Marcelo. Vamos a pintar ahí. De ahí sale. ¿Ya? Por lo tanto, de aquí en adelante, nosotros ya no vamos a hablar más del piruvato. Ahora sí, ya que el piruvato se acabó en esta parte. ¿Ya? Porque una vez que llega el piruvato, interacciona en este caso con estos elementos, deja ya de ser piruvato definitivamente y ahora pasa a ser acetilcoenzima A. ¿Ya? Perfecto, estamos ok. ¿Vamos bien? ¿Ubicados? Ya. Voy a borrar un poquito entonces para poder seguir escribiendo. Voy a retomar desde aquí. Entonces, tenemos acá acetilcoenzima A. Esta es la nueva molécula que nosotros estamos siguiendo. Aquí está. Esto entonces ya la transformación del piruvato a través de la ruta aeróbica. Obtenemos esa molécula. Luego esta molécula va a tener que continuar con los procesos de transformaciones, que aquí solamente hizo un cambio a otra sustancia. Y nosotros estamos viendo que el metabolismo es esta secuencia, esta serie de muchas transformaciones químicas. De hecho, a este acetilcoenzima A todavía le queda harto que seguir dando, ¿ya? Para poder producir energía. De hecho, por eso se dice, cuando se nombra el metabolismo aeróbico de la glucosa, hay muchos autores que hablan del metabolismo completo de la glucosa, porque consideran que cuando llega hasta el piruvato y después se transforma en ácido láctico, todavía tiene mucho más que poder aportar, que dar, cuando sigue por este proceso aeróbico. ¿Ya? Por lo tanto, este acetilcoenzima A después va a pasar hacia otro ciclo de transformaciones muy famoso que se llama ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan del ciclo de Krebs? ¿Se acuerdan del ciclo de Krebs? ¿Se los nombraron por lo menos? Sí, el ciclo del ácido cítrico, o de los picarboxílicos. Ya. Ciclo de Krebs, muchachos, es algo que cumple una lógica similar que nosotros vimos con la glucólisis anterior. Va a hacer que este elemento, esta sustancia que va a ingresar, la molécula acetilcoenzima que ingresa a este ciclo de transformaciones, el llamado ciclo de Krebs,
lo que va a hacer es ir cambiando, para que en esas reacciones químicas se vayan extrayendo algunos elementos y sustancias importantes. Recuerden que el metabolismo catabólico es de simplificación. Por lo tanto, esta molécula, lo que va a ocurrir en el ciclo de Krebs es que se va a volver a fragmentar, a extraer. ¿Para qué? La lógica del ciclo de Krebs es lograr extraer hidrógenos y electrones de las reacciones químicas y cambios que van a ocurrir acá. Por lo tanto, aquí van a entrar a tener un rol importante las coenzimas que acabamos de nosotros mencionar. La coenzima NAD y la coenzima FAD. Los dos hermanos que les decía yo. ¿Ya? Porque ellas, ¿cuál es la función de esas coenzimas NAD y FAD? Transportar, ¿cierto? Capturar y transportar los hidrógenos y los electrones. Por lo tanto, ellos van a tener un rol importantísimo acá. Ahora, el ciclo de Krebs inicia... El ciclo de Krebs inicia a través de diferentes transformaciones. Hay unos autores que primero hablan... acetil-CoA. Déjenme, lo voy a escribir primero, muchachos. Voy a parar aquí para que no dure tanto. Ya, ahora sí. Lo tenemos anotado. Vamos a correr un poquito más adelante para que se note bien. Sí, exactamente. Ya, muy bien. Ya, jóvenes. Entonces acá tenemos el ciclo de Krebs. ¿Ya? Que el ciclo de Krebs, como les decía yo, es la misma lógica que nosotros hemos visto en el proceso de la glucólisis anterior. Es una serie de cambios y reacciones químicas, y esa es la lógica que nosotros estamos viendo. ¿Ya? Por lo tanto, es un proceso a través del cual se va descomponiendo este acetilcoenzima A, se va fragmentando, se va dividiendo, ¿ya? Para poder extraer elementos importantes. En este caso, la lógica del ciclo de Krebs es lograr la mayor extracción, ¿cierto?, de hidrógenos y de electrones. Y eso lo hacen las moléculas o las coenzimas llamadas NAD y FAD. Estas son las coenzimas que van a jugar un rol importante aquí en el ciclo de Krebs. ¿Ya? Aquí, más allá de que ustedes se aprendan los nombres de transformaciones, ¿cierto? Que yo no les voy a pedir que ustedes se los memoricen cada uno de estos, ¿ya? No es la lógica, pero sí que comprendan elementos importantes como lo que les acabo de decir. ¿Cuál es la lógica y el objetivo del ciclo de Krebs? Lograr la mayor extracción de hidrógeno y de electrones por parte de los NAD y los FAD. ¿Ya? El ciclo de Krebs es una secuencia de transformaciones químicas. Aquí va a interactuar elementos y coenzimas importantes en la extracción de esos hidrógenos y electrones como son los NAD y los FAD. Ellos son los que van a intervenir aquí en algunas transformacionnes químicas. Miren, les voy a nombrar todo el proceso, la secuencia, pero después vamos a ir viendo dónde interviene. Esta acetilcoenzima va a pasar por un proceso de transformación, de cambio, de estructuración y va a cambiar a otra molécula que se llama citrato. ¿Ya? Después vuelve a modificar, a cambiar. Recuerden que todos estos cambios son propiciados por enzimas. Nosotros no las vamos a ver, no es necesario las enzimas para nosotros que las veamos. Luego cambia y se reestructura en isocitrato, vuelve a cambiar a alfa-acetoglutarato, a succinilcoenzima A, succinato, a fumarato, malato, oxalacetato y finalmente lo que vamos a obtener de residuo, por así llamar, va a ser agua y CO2. Y aquí, cuando llega esta fase, es cuando ya este acetilcoenzima A terminó de descomponerse y fragmentarse completamente. Se fue simplificando hasta que finalmente llegó y se obtuvo el residuo, lo último, que es el CO2 que nosotros podemos eliminar a través de la respiración y el agua, uno que nosotros podemos, nuestro cuerpo, si está deshidratado o no, va a reabsorber o va a eliminar. O pueden ser moléculas de agua que van a quedar disponibles para participar en otras reacciones químicas, ¿cierto? Como por ejemplo los procesos de hidrólisis, ¿se acuerdan? Por tanto, de ahí salen todas estas moléculas también. Puede utilizarse para muchas cosas, dependiendo cuáles sean las necesidades de nuestro organismo. En algunas de estas reacciones químicas de transformación de cambio, van a interactuar estas moléculas que nosotros dijimos de NAD y FAD para extraer los hidrógenos y electrones. ¿Dónde interactúan? La primera fase de interacción es la transformación entre el isocitrato y el alfa-acetaglutarato. Aquí ocurre o aquí interviene por primera vez en el ciclo de Krebs un NAD.
Y lo que hace, que dijimos, es extraer los hidrógenos, extraer los electrones, por lo tanto queda posteriormente en su forma reducida de NADH. ¿Sí? ¿Vamos ok hasta ahí? Luego, en la fase siguiente, en el paso de alfa-zeta-glutarato a succinil-coenzima A, va a ocurrir exactamente lo mismo. Va a ingresar otro NAD, medio más chico acá, y va a salir en forma de NADH. Por lo tanto, tenemos dos reacciones ya en las cuales vamos a tener reducción de NAD. De NAD normal a NAD vacío a ser un NAD lleno. Luego, en la siguiente fase, en la que hay una transformación de succinil-coenzima A succinato aquí, lo que va a ocurrir es que se produce una liberación de energía. ¿Qué ocurría cuando nosotros vimos que había liberación de energía? Se rompió un enlace. Se rompió un enlace para... Eso es cuando se hidroliza el ATP. Aquí no estamos hablando del ATP todavía. Aquí estamos hablando de estos cambios y reacciones químicas. Estamos diciendo que el succinil-coenzima A cambia, se transforma y pasa a ser otra molécula que es succinato. Y esa transformación permitió que se libere energía. ¿Qué pasaba en la transformación de la glucosa anterior cuando había liberación de energía? Esto me muestra que no he entendido nada de los procesos metabólicos que hemos hablado. ¿Cuál es el objetivo de estos procesos metabólicos? Solo se volvía a unir. ¿Ah? Se volvía a convertir en... Se volvía a transformar en ATP. ¿Qué es la lógica de los sistemas energéticos que estamos viendo? Reconstruir ATP. Por lo tanto, cada vez que hay liberación de energía, ¿qué va a ocurrir? Reconstrucción de ATP. Si esa es la lógica, muchachos, de los sistemas energéticos, que les he repetido desde el día 1. Los sustratos energéticos, el objetivo que buscan, en este caso que hemos visto, todos van orientados a reconstruir esta molécula energética que es el ATP. Por lo tanto, cada vez que haya liberación de energía en las reacciones químicas, el ATP se vuelve a reconstruir, se vuelve a crear un enlace y se genera otra vez esta molécula energética. Por lo tanto, aquí lo que va a ocurrir es que va a haber producción otra vez de esa molécula energética. ¿Ya? Ojo sí con lo que les voy a decir, no lo quiero complicar todavía, pero entendámoslo como que hay producción de ATP. ¿Sí? Porque si hay liberación de energía, el ADP disponible, lo que hace, recuerden, es tomar otro fósforo, por lo tanto queda transformado en ATP. ¿Sí? ¿Estamos ok? Ya. ¿Bien? ¿Seguros? ¿Dudas? Ya. Porque ojo con lo que les voy a decir ahora. Lo que ocurre en esta reacción química en realidad no es producción de ATP, es producción de otra molécula, de otro fosfágeno, que se llama GTP. Quiero solamente que lo entiendan esto, para que yo sé que lo van a leer, en estas partes no les va a aparecer GTP y no ATP. El GTP es la misma lógica que el ATP, es un fosfágeno, lo único que cambia es la base. Este es adenosin trifosfato, este es guanosin trifosfato. Cambia la base. ¿Se acuerdan que la base nitrogenada del ATP es la adenina? Ya, en este caso es una guanina, por eso es guanosin trifosfato. Es un fosfágeno, es una molécula energética igual. Para efectos siempre prácticos de estudio, vamos a seguir siempre hablando y vamos a hablar siempre de ATP. ¿Ya? Siempre vamos a hablar de ATP. Pero quiero que sepan y ustedes entiendan de que en realidad lo que se construye es esa otra molécula energética. ¿Ya? Solo eso. Porque si alguna vez lo ven, le va a aparecer en los libros como GTP, para que sepan que es un GTP. No. Ya. ¿Estamos aquí entonces? Hasta el momento llevamos serie de transformaciones, ciertos de cambios. Tenemos que en algunas reacciones se captura y se transporta hidrógeno y electrones. Y acá tenemos otra reacción donde hay producción y liberación de energía. Por lo tanto, reconstrucción de ATP. ¿Estamos ok? ¿Vamos claro? Ya. Después de esto, la siguiente reacción, en la transformación de succinato y fumarato, lo que va a ocurrir acá es la intervención de la coenzima hermana del NAD, que es el FAD. Por lo tanto, va a ingresar esta coenzima FAD vacía y va a salir después de esa reacción química con un FAD H. ¿Sí?
¿Vamos bien? Sí. Ya. Perfecto. Después, en la última transformación acá, entre el malato y el oxalacetato, nuevamente va a haber interacción del último NAD. Por lo tanto, vamos a tener reducción de NAD a eso. ¿Vamos ok, muchachos? ¿Sí? ¿Preguntas? Eso le Eso es lo que se libera finalmente de la reacción química. Recuerda que este proceso, todo esto que estamos viendo aquí son procesos de reducción, de simplificación. Estamos pasando cada vez de moléculas complejas a cada vez más simple, 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 más simple. Por lo tanto, lo que finalmente va a quedar y va a restar y se va a eliminar va a ser el agua y el CO2. Ese es el residuo final. Porque todos los elementos que estaban con tanta estructura, estos fueron extraídos. Se extrajeron hidrógeno, electrones, se volvió a traer otro hidrógeno, electrones, se produjo liberación de energía, se vuelve a extraer otro hidrógeno con otro electrón y acá otra vez, por lo tanto esto se fue reduciendo, reduciendo, reduciendo hasta que finalmente quedó en eso. Lo que acaba, lo que pasa a ser el desecho, como le decía yo entre comillas. Ya, porque el CO2, en realidad si el CO2 es desecho, se elimina a través de la expiración, ¿cierto? Y el CO2, perdón, el agua, se reabsorbe, se utiliza para las reacciones químicas. Porque hay exceso de agua, nuestro cuerpo elimina el agua por la vida. Por lo tanto, si nosotros hacemos un recuento, yo quiero que esto se lo graben bien. Profe, en el citrato no pasa nada. No. Lo que pasa es que aquí hay otra transformación de aquí en alguna bibliografía te van a encontrar citrato, cisaconitato, cisisocitrato y después isocitrato. Entonces son como, está más un poquito más resumido acá. Bueno, son puras fases súper rápidas de transformaciones, que no tienen estos elementos relevantes, por ejemplo, de las capturas de hidrógeno y todo eso. Ya, ahora un poquito más atrás de nuevo. Por lo tanto, hagamos un recuento. Y este es un dato importante que ustedes deben siempre tener porque lo vamos a utilizar después en el metabolismo de las grasas. El ciclo de Krebs. Vamos aquí a anotar algunos valores constantes que es necesario que ustedes sepan y que eso no va a cambiar porque después, cuando hagamos lípido, vamos a hacer cálculos de producción de ATP. Y para eso tienen que saber estos datos relevantes que vamos a ver ahora. Cada molécula de acetilcoenzima A, ¿ya? Cada una de estas moléculas que va a ingresar al ciclo de Krebs va a producir 3 NAD. Miren, 1, 2, 3. Un FAT, solo uno, y un ATP. Que está aquí. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? En la prueba le ponemos GTP o ATP, lo mismo. ¿Está bien, no? ATP nomás, sí. Recordémonos como ATP nomás. Ese dato del GTP se los doy para que ustedes sepan que después no me diga, profesor, no está mintiendo, no es un ATP. ¿GTP qué es un GTP? No tenemos idea qué es un GTP. Eso es un GTP. Pero siempre nosotros, para efectos prácticos, siempre vamos a seguir hablando de ATP nomás. ¿Ya? Eso es lo que nos interesa a nosotros, el ATP. Lo vamos a seguir considerando ATP. ¿Ya? ¿Preguntas, muchachos? ¿No? ¿Seguros? Esto es importantísimo. Cada molécula de acetilcoenzima A que ingresa al ciclo de Krebs siempre va a producir estos elementos. Porque va a ir produciendo estas transformaciones, estos cambios. Y en ciertas reacciones puntuales se van a producir extracciones de los hidrógenos, de los electrones y liberación de energía. ¿Ya? ¿Listo? Ya.
Ahora, después del ciclo de Krebs, acaba el ciclo de Krebs, se producen estos elementos, se simplificó esta acetilcoenzima A, viene una ruta, una siguiente ruta. El ATP ya no, el ATP ya está ok, ya hay energía, estamos listos. Pero estos elementos que van a quedar dando vuelta acá todavía tienen que seguir por diferentes reacciones químicas para poder darlos por finiquitados, ¿cierto? Y aquí es donde viene un proceso importantísimo en las reacciones químicas, en el metabolismo, que se llama cadena transportadora de electrones. ¿La escucharon alguna vez? Yo sé que sí, en el colegio se la nombraron. Es como cuando le nombran la bomba sodio-potasio. Ustedes saben que la escucharon, no tienen idea de qué se trata, pero saben que lo escucharon. Yo sé que la cadena transportadora de electrones en algún momento la escucharon en las clases de biología. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Si no lo aprendieron en el colegio, van a tener que aprender ahora, otra vez. Ya. Hasta ahí, muchachos, vamos, ¿ok? Borro. Ya. Por tanto, estos elementos que están acá son importantes. No los voy a borrar, eso voy a borrar solo los demás. Voy a borrar solo los demás. Sigamos entonces. Acabó el ciclo de Krebs. Obtuvimos, ¿cierto?, por cada una de las moléculas que ingresó al ciclo, un ATP pregnado en FAD. Como dijimos, el ATP ya está listo, está ok. Estos elementos que ustedes ven acá, que son los NAD y los FAD, van a ingresar ahora a la llamada cadena transportadora de electrones. La voy a dar aquí. Cadena transportadora de electrones o proceso de fosforilación oxidativa. Cadena transportadora de electrones, fosforilación. Fosforilación o fosforilar es agregar un grupo fosfato. Cuando se construye el ATP, cuando el ATP pasa a ser, cuando la ADP pasa a ser ATP, o se le agrega a ese grupo fosfato, eso es un proceso de fosforilación. Eso es agregar, ¿ya? Cuando se corta es hidrólisis, cuando se agrega es fosforilación. ¿Ya? Entonces se le llama cadena transportadora de electrones o proceso de fosforilación oxidativa. Cadena transportadora de electrones, no se complica. Más fácil. Ya. ¿Qué ocurre en la cadena transportadora de electrones? Aquí es donde van a llegar ahora todos los NAD y todos los FAD. No solamente los que están aquí en el ciclo de Krebs, sino que, de hecho, en una de las fases anaeróbicas de la glucólisis, también hay producción de NAD, pero nosotros no las consideramos y las tomamos recién acá, para no complicarlo, ¿ya? Pero para que sepan que los NAD y los FAD no son solamente aquí, sino que van ocurriendo en diferentes reacciones químicas, y aquí en la cadena transportadora de electrones van a llegar todos los NAD y todos los FAD que se produzcan en diferentes partes de mi cuerpo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué ocurre acá? Llegan los NAD H, ¿cierto? Y llegan también los FAD-H. ¿Ya? La cadena transportadora de electrones es un proceso a través del cual estos NAD y estos FAD, que vienen cargados de hidrógeno y electrones, los comienzan a soltar. Comienzan a soltar hidrógeno, comienzan a soltar electrones para quedar otra vez reducidos a su forma original, en forma de NAD normal y de FAD lo mismo, sin H. Aquí hacen el proceso inverso. A medida que van pasando, liberan el hidrógeno, liberan los electrones, siguen liberando hidrógeno, siguen liberando electrones. Libera el hidrógeno y libera los electrones. Y exactamente lo mismo acá. Liberación de hidrógeno, liberación de electrones. Liberación de hidrógeno,
y liberación de electrones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que los NAD y los FAD eran hermanos? Pero el NAD es el hermano mayor y el FAD es el hermano menor. ¿Por qué? Porque el NAD transporta mayor cantidad de hidrógeno y mayor cantidad de electrones que el FAD. Por eso acá arriba yo dibujé 3 y acá abajo dibujé 2. Para que entendamos la siguiente analogía. Una vez que estos NAD y estos FAD comienzan a liberar los hidrógenos, comienzan a liberar los electrones, en este proceso cada uno de estos elementos va a interaccionar con el oxígeno. Ya, dibujé 3 para que entiendan el concepto. Por lo tanto, ese hidrógeno, ese electrón van a reaccionar con una molécula de oxígeno. Ese hidrógeno y ese electrón van a reaccionar con otra. Ese hidrógeno y ese electrón van a interaccionar con otra. Ese hidrógeno y ese electrón con otra. Y la misma lógica acá abajo. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué va a producir esta reacción? Esta combinación de ahora estos elementos que vienen aquí reactivos, vienen transportados de un lado a otro y aquí comienzan a ser liberados. Estos van a interaccionar y van a permitir que cada una de estas reacciones libere energía. 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 Lo mismo acá. Y exactamente lo mismo acá. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando hay liberación de energía? Reconstrucción o resíntesis de ATP. Por lo tanto, miren, cada NAD es capaz de transportar hidrógeno y electrones en una cantidad suficiente para producir energía que reconstruya o resintetice 3 ATP. Y cada FAD transporta hidrógeno y electrones en una cantidad suficiente para permitir la reconstrucción o resíntesis de 2 ATP. ¿Ya? Eso es por cada uno. Aquí nosotros tenemos 3 NAD. Por lo tanto, si tenemos 3 NAD que ingresan, ¿cuántos ATP vamos a tener? 9. Entonces, si se dan cuenta, miren, la glucólisis anaeróbica, ¿cuántos producía? 4, pero tenía un gasto inicial de 2. Por lo tanto, la ganancia solo es 2. ¿Cierto? El ciclo de Krebs, ¿cuánto ATP produjo? 1. Y aquí en la cadena transportadora de electrones, solamente con los NAD, ya tengo 9 ATP inmediatamente. Y son los NAD que están de acá. Faltan los otros NAD que vienen de ahí arriba. Y falta considerar que la molécula de acetilcoenzima A inicial que nosotros teníamos no era una, eran 2. Porque se acuerdan que el piruvato, ¿cuántos piruvatos son siempre? 2. Nosotros seguimos la secuencia de uno solo. Entonces, si lo extrapolamos acá, van a ser inmediatamente doble. Para que vean la diferencia considerable que hay en cuanto a la producción de energía. Por eso, los teóricos hablan de que este es el metabolismo completo de la glucosa. Porque cuando llega a piruvato y se transforma en ácido láctico, no obtiene esta lógica, no pasa nada de esto. Y si se dan cuenta, todavía hay mucha cantidad de energía que puede ser recuperada y utilizada para reconstruir ATP. ¿Se entiende, muchachos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? ¿Seguros? Y aquí, muchachos, jóvenes y señoritas, termina la glucólisis, generalmente. Aquí ya se acaba la glucosa. Aquí ya termina esta ruta metabólica. Desde que iniciamos como glucosa hasta que llegamos al piruvato y vimos la ruta anaeróbica y tomamos esta ruta aeróbica en este caso. ¿Ya? Donde este piruvato se transformaba en acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs, que tenemos los valores constantes, y los resultados del ciclo de Krebs, que son los NAD y los FAD, ingresan a este nuevo proceso que es cadena transportadora de electrones, que es donde se utilizan todos los hidrógenos y todos los electrones que fueron capturados en las reacciones químicas.
Y se utilizan ¿cómo? Reaccionando con el oxígeno para que éste libere energía y de esa forma la molécula de ATP pueda capturar otro fósforo, ¿cierto? Inorgánico que ande y vuelva a recuperar esta estructura de ATP, reconstruye energía. El NAD es una molécula que permite transportar una cantidad de hidrógeno y electrones suficientes para reconstruir 3 ATP y los FAT para reconstruir 2. Y ahí se acaba, se finí con la glucosa. Pero, ¿y cuánto tiempo estaríamos hablando en esta parte que ya es aeróbica? Depende de los niveles de entrenamiento, depende de las cantidades de reserva del deportista. Pero igual estamos hablando, sí, igual siempre seguimos hablando de minutos. De minutos. Así es, porque después ya sí o sí se va a complementar con el metabolismo aeróbico de los lípidos. Porque los depósitos de glucosa son mucho menores en cantidad. Entonces después de un par de minutos esto igual ya se acaba. Se va a gastar, se va a ir bajando, usted va a movilizar el glucógeno, ¿cierto? Y el glucógeno también se va a acabar. Si usted es una persona que tiene gran desarrollo de masa muscular, como les comentaba el otro día, va a tener mayor disponibilidad de glucógeno. Por lo tanto, va a poder seguir haciendo estos niveles de esfuerzo por un tiempo más prolongado que una persona que tenga mucho menor cantidad de masa muscular. Depende de los niveles de entrenamiento, depende de estas cosas. Pero siempre van a ser minutos, no van a ser horas. ¿Ya? Siempre se caracteriza estos sustratos por ser duración de minutos. ¿Ya? Preguntas, muchachos, dudas.